beauty is unrelenting. Your love goes on. Santiago capítulo 1 y leemos desde el verso 25. Dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Yo quiero que en esta noche estudiemos el valor de la perseverancia. Y voy a leer una reflexión que me llamó la atención. Dice así: un muchacho vivía solo con su padre. Ambos tenían una relación extraordinaria y muy especial. El joven pertenecía al equipo de fútbol americano de su colegio. Usualmente no tenía la oportunidad de jugar. Bueno, casi nunca. Sin embargo, su padre permanecía siempre en las gradas haciéndole compañía. El joven era el más bajo de la clase cuando comenzó la secundaria e insistía en participar en el equipo de fútbol del colegio. Su padre siempre le daba orientación y le explicaba claramente que él no tenía que jugar fútbol si no lo deseaba en realidad. Pero el joven amaba el fútbol, no faltaba una práctica ni un juego. Estaba decidido a dar lo mejor de sí, se sentía felizmente comprometido. Durante su vida en secundaria lo recordaron como el calentador de banco, debido a que siempre permanecía sentado. Su padre, con su espíritu de luchador, siempre estaba en las gradas dándole compañía, palabras de aliento y el mejor apoyo que hijo alguno podía esperar. Cuando comenzó la universidad, intentó entrar en el equipo de fútbol. Todos estaban seguros de que no lo lograría, pero a todos venció entrando en el equipo. El entrenador le dio la noticia admitiendo que lo había aceptado, además por cómo él demostraba entregar su corazón y su alma en cada una de las prácticas y al mismo tiempo daba a los demás miembros del equipo el entusiasmo perfecto. La noticia llenó por completo su corazón. Corrió al teléfono más cercano y llamó a su padre, quien compartió con él la emoción. Le enviaba en todas las temporadas todas las entradas para que asistiera a los juegos de la universidad. El joven atleta era muy persistente. Nunca faltó a una práctica ni a un juego durante los 4 años de la universidad y nunca tuvo el chance de participar en algún juego. Era el final de la temporada y justo unos minutos antes que comenzara el primer juego de las eliminatorias, el entrenador le entregó un telegrama. El joven lo tomó y luego de leerlo quedó en silencio. Tragó muy fuerte y temblando le dijo al entrenador: mi padre murió esta mañana. ¿No hay problema en que falte al juego de hoy? El entrenador lo abrazó y le dijo: toma el resto de la semana libre, hijo, y no se te ocurra venir el sábado. Luego llegó el sábado y el juego no estaba muy bien. En el tercer cuarto, cuando el equipo tenía 10 puntos de desventaja, el joven entró al vestuario y calladamente se colocó el uniforme y corrió hacia donde estaba el entrenador y su equipo, quienes estaban impresionados de ver a su luchador compañero de regreso. Entrenador, por favor, permítame jugar. Yo tengo que jugar hoy, imploró el joven. El entrenador pretendió no escucharle. De ninguna manera él podía que su peor jugador entrara en el cierre de las eliminatorias. Pero el joven insistió tanto que finalmente el entrenador, sintiendo lástima, lo aceptó. Ok, hijo, puedes entrar y el campo es todo tuyo. Minutos después, el entrenador, el equipo y el público no podían creer lo que estaban viendo. El pequeño desconocido que nunca había participado en el juego estaba haciendo todo perfectamente brillante. Nadie podía detenerlo en el campo. Corría fácilmente como todo una estrella. Su equipo comenzó a ganar hasta que empató el juego. En los segundos de cierre, el muchacho interceptó un pase y corrió todo el campo hasta ganar un touchdown. La gente que estaba en las gradas gritaban emocionados
y su equipo lo llevó cargado por todo el campo. ¿Cuántos de nosotros finalmente nos damos cuenta que la perseverancia da sus frutos? Al igual que este muchacho, al finalizar dice: finalmente, cuando terminó, el entrenador notó que el joven estaba sentado callado y solo en una esquina. Se acercó y le dijo: muchacho, no puedo creerlo, estuviste fantástico. Y él le dijo: ¿usted sabe que mi padre murió, pero sabía que mi padre era ciego? El joven hizo una pausa y trató de sonreír. Mi padre asistió a todos mis juegos, pero hoy era la primera vez que él podía verme jugar y yo quise mostrarle que sí podía hacerlo. ¿Cuántos quieren mostrarle a nuestro Padre Dios que sí vale la pena el entrenamiento que Él nos ha dado por estos años? Que sí vamos a jugar y lo vamos a hacer bien. No importa cuántos años hayamos estado ahí sentados en la banca, recibiendo instrucciones, tal vez calentando, luchando, pero llega un día que el que persevera va a brillar. Llega un día en que Dios te levantará como esa luz, como esa estrella, para brillar y para hacer que otros se encuentren el camino de la justicia. Al igual que este joven, fueron años ahí perseverando, soñando, creyendo. Aún sabía que su padre, que era cristiano, había partido a la eternidad, que en ese mismo momento, cuando se había ido físicamente, ahora espiritualmente lo podría ver, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, como dice la palabra. Entonces yo quiero que hoy nosotros reflexionemos sobre este valor de la perseverancia. Una de las debilidades del ser humano es esa capacidad de perseverar. Por eso es que los hogares se destruyen, las relaciones no duran, las personas abandonan muy fácilmente sus sueños porque hemos olvidado el valor de la perseverancia. Nuestros abuelos tenían un dicho que decían que la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza, y que el que persevera alcanza, decía mi papá. El que persevera siempre, tarde o temprano, va a lograr sus objetivos. Así que yo quiero que hoy nosotros hagamos un estudio. ¿Por qué las personas abandonan el camino del Señor? ¿Por qué muchos de los que empezaron con nosotros en un encuentro no están? ¿Cuántos hemos conocido gente, miles de personas a través de nuestro recorrer en Cristo, que han abandonado el camino por falta de perseverancia? Y hay 5 factores que llevan a las personas a abandonar el camino. Número 1, la falta de contacto con la palabra de Dios. ¿Usted quiere permanecer hasta el fin firme en el Señor? ¿Qué hay que hacer? Tenga contacto con la palabra de Dios. Iglesia, cuando nosotros como hijos de Dios empezamos a amar la palabra, no es algo efímero, no es algo pasajero, sino es algo real en nuestras vidas. Ese contacto con la palabra de Dios nos va a dar la firmeza en los tiempos de dificultad. La perdición del pueblo de Israel es que cuando Dios le habló en el Sinaí, en el monte donde Dios hablaba, la gente se asustó tanto y tuvieron tanto temor que el clamor de ellos fue: Dios, por favor, no nos hables más. Dígale a Moisés lo que tengas que decirle, y Moisés nos lo transmite a nosotros. De esa manera ellos sentían un poco de tranquilidad, porque no tenían que enfrentarse en buscar la santidad para poder ir a hablar con Dios. Muchas veces nosotros nos argumentamos: es que yo no entiendo la Biblia, es que no me queda tiempo, es que a mí me da sueño, yo no entiendo nada, y nos quedamos ahí. Y si nosotros como hijos de Dios no nos relacionamos con Él por medio de su palabra, entonces ¿cómo? Por medio de las emociones. Las emociones son traicioneras, las emociones cambian de acuerdo a las circunstancias, las emociones nos engañan, el corazón no es confiable. La Biblia dice que Él es engañoso, es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce sino el Señor? Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Lo que está escrito, la Biblia dice: ni una jota, ni una tilde dejarán de cumplirse. ¿Cuánto ama usted la ley de Dios? El Salmo 119, todo el Salmo
Es David hablando de lo valioso que son los dichos de Dios, lo que valiosa que es la palabra de Dios, como ella es lumbrera al camino, como ella es lámpara para sus pies, como los dichos de la boca de Dios para David eran como miel, y como muchos de nosotros no conocemos la palabra de Dios. Como muchos de nosotros cuando vamos a predicar terminamos en discusiones innecesarias, porque al no conocer la palabra de Dios no somos contundentes en dar golpes en contra del enemigo. Pero si tú conoces la palabra de Dios, si amas la palabra de Dios convierte el alma, es tan poderosa que ella llega hasta los tuétanos, o sea, hasta el mismo ADN, y cambia la naturaleza del ser humano. Antes de convertirme, aproximadamente un año antes, yo empecé a leer la palabra de Dios. Como una buena practicante de la fe católica, yo tomé la decisión que la iba a leer, porque yo decía, era una de las cosas que medio había escuchado de los cristianos, que Cristo iba a venir y se los iba a llevar. Y yo decía, como una católica que era, ay, tan creídos los evangélicos, van a creer que Dios viene solo por ellos. Pero eso lo repetí tantas veces que empezó como a inquietarme, y yo decía, bueno, y si ellos la leen, ¿por qué nosotros no la vamos a leer? Y empecé a leerla. La palabra de Dios, yo me acuerdo que yo hablaba mucho con mi primo, que era el sacerdote de Piedecuesta, y al leer la palabra de Dios yo le preguntaba, pero es que aquí dice una cosa y nosotros hacemos otra. La Biblia dice una cosa y lo que nos han enseñado por años es diferente, y muchas veces no hubo respuesta ante esas inquietudes que yo tenía. Cuando a mí me invitaron a un encuentro, me dijeron que era un paseo. En esa época, bueno, se las ingeniaban y me llevaron dizque a un paseo. Y en ese paseo, cuando yo vi a un pastor, Dios mío, para mí fue algo terrible. Yo decía, donde mi mamá sepa que yo estoy metida aquí, donde los evangélicos, mejor dicho, no sé qué me va a pasar, porque era una cosa que para nosotros era muy rígido lo que era la tradición. Y cuando yo empiezo a escuchar todo lo que ellos hablaban, todo lo que era la palabra, recuerdo que fue una Semana Santa de 1994, y cómo la palabra de Dios no será explicada. A mí eso me impactó muchísimo, y de ahí en adelante empecé a leerla más seguido. En los primeros 6 meses yo me leí toda la palabra de Dios. ¿Y qué le hablaba a la gente? Lo que había leído, lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Yo todo el tiempo empezaba a mis hermanas, las clientas que llegaban, yo les hablaba lo que leía, si era la parábola de la semilla de mostaza, si era la parábola de la sal, de la luz, lo que fuera. Yo lo empezaba a hablar y a compartir, y eso hizo que al tener ese contacto con la palabra de Dios, yo empezara a amarla. Hasta el día de hoy, mi meta es leerla totalmente, de pasta a pasta, 3 veces al año, o sea, cada 4 meses. Este año me alcancé a trazar en un mes. Debí haberla terminado el 31 de diciembre, pero me atrasé un mes, que estoy corriendo para volver a iniciar mi plan. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya empezaron el plan de este año para leerse la Biblia en un año? Levante su mano con honestidad. Muy bien, los felicito. ¿Cuántos todavía no han empezado y son sinceros y hoy quieren empezar? Bueno, hoy vamos a hacer esa determinación. Usted puede hacer un pacto: no desayuno, si no leo la palabra tampoco desayuno. Si en la mañana tomo el celular, no va a ser para mirar las malas noticias o para mirar los comentarios, los chismes, todas esas cosas que muchas veces ponen en las redes, sino primero voy a leer la palabra de Dios. Y ese para mí es un pacto. Yo nunca miro el celular, ni las redes, ni nada, sino primero la palabra de Dios, porque esas son las buenas nuevas de salvación, porque ellas son las que nos guían. La Biblia dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas halláis la vida eterna. Y la Biblia habla también de la parábola de la semilla que cayó en diferentes terrenos. Note cómo dice en Lucas 8:12, dice: y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, cuando usted oye la palabra, ¿quién viene a robársela? Ahí dice el diablo. Él va a venir para que usted se lo olvide, que usted piense en otra cosa, que usted no se acuerde. Por eso cuando usted tiene una Biblia,
cuando usted la trae a la iglesia, usted raya, toma apuntes. Entonces, si el enemigo viene a robarla, como usted toma esa misma palabra, se la enseña a otros, le queda difícil al enemigo robarse la palabra. Porque no es una memoria a corto plazo, sino que usted se está instruyendo para la vida eterna. Por eso yo te aconsejo, ten tu propia Biblia, aun si la tienes en el celular, tenga una Biblia de estudio, donde usted compruebe, donde usted lea, donde usted mismo profundice en las escrituras. No diga que es que no la entiendo, porque la Biblia dice que ningún pasaje de las escrituras es de interpretación privada, sino abierta para que todos puedan ser salvos. O sea, Dios escribió la palabra de Dios, su palabra, de una manera tan sencilla que la puede entender el que es muy estudiado como el que tampoco tiene mucho estudio, porque Dios es justo y Él quiere que la palabra de Dios esté al alcance de todas las personas. Entonces, vamos este año a hacer ese estudio. Dice 2 de Juan capítulo 1, verso 9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La persona que se extravía, que no persevera en la doctrina, en la enseñanza de la palabra de Dios, dice, no tiene a Cristo, no tiene la salvación. Ahora, dice en el libro de Lucas 8:15, mas el que oye, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Cuántos van a dar fruto con perseverancia? O sea, que si yo dejé de mentir, debo dar ese fruto con perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o yo vaya a su presencia. Que si yo dejé el alcohol, debo dar fruto con perseverancia. Que si dejé el adulterio, debo permanecer en esa pureza, en esa santidad. No es que por 3 meses soy un buen cristiano. Algunos parece que vivieran las estaciones. Entonces 3 meses o 4 meses se santifican, llega una temporada, se devuelven para Mundo Aventura y otra vez regresan. Y por eso es que no dan fruto con perseverancia. Dice la palabra que el del corazón bueno, o sea, cuando usted acepta la palabra, cuando usted determina. En una ocasión yo me acuerdo que me subí a un taxi y estaba predicando el muchacho, y él era como un católico cristiano. Eso tenía una confusión de todo, pero tenía mucho con la Torá, con el judaísmo, y hablaba cosas terribles de Cristo. Y en un momento yo me sentí, parecía que era el enemigo ahí, hablaba unas cosas terribles y decía unas cosas de Cristo que eran, o sea, eran insólitas. Y yo me acuerdo que lo que le dije, mire, si usted no tiene mucha comprensión de Cristo, yo de usted mejor cerraría mi boca, porque uno no debe blasfemar, mucho menos hablar de aquel que por mí entregó su vida en una cruz. Y lo que le dije, mira, puede ser que no sepa mucho, pero hace 25 años cuando Cristo entró en mi vida, Jesús lo cambió todo para siempre. Nunca más volví a mentir, y es verdad. Nunca más yo volví a discutir con mis hermanos. Ellos siguieron siendo lo mismo, ellos no eran cristianos, pero yo cambié, yo nací de nuevo. Jesús lo transformó todo en mi vida y he dado fruto con perseverancia. Tal vez usted no sea un erudito en la palabra, pero debe saber que el día que Cristo entró a su vida cambió. Y debe dar fruto con perseverancia. Segundo aspecto por los cuales la gente no persevera: por haberse multiplicado la maldad. En el libro de Lucas capítulo 8 verso 13 dice: los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿La palabra de Dios es probada en nuestros corazones? Claro que sí. Vamos a tener dificultades. La gente, mire, muchas personas, el diablo va a levantar para desanimarlo a usted, y es la maldad en el corazón. Gente que tal vez te va a traicionar, te va a engañar, van a hacer cosas en contra tuya, van a decir cosas que no son ciertas, y muchas personas caen en ese engaño.
Dice por haberse multiplicado. Entonces algunos por algún tiempo, mientras la llevan bien, tienen unas buenas amistades, pero si eso no les resulta, con la misma abandonan el camino del Señor. ¿Cuánta gente hay afuera de las iglesias diciendo, ay, yo ya estuve allá y empiezan, no me gustó? Pues en todas partes van a haber cosas que no nos gustan. Las hay en nuestra familia, ¿sí o no? Pero eso no lo deja a uno de dejar de ser familia. Hay cosas que no nos gustan en todas partes, pero la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad. En el libro de Mateo 24, 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quieres ser salvo? Persevera hasta el fin. Así todos en la casa le den la espalda. Así las personas en las cuales usted puso su confianza se enchuequen o se tuerzan, usted debe permanecer firme hasta el fin. ¿Hasta cuándo permaneció firme Jesucristo? Hasta la muerte. Si él hasta la misma muerte, él permaneció fiel. Y la maldad en ese momento fue toda en contra de Jesús. La Biblia dice que él quedó como una raíz de tierra seca, que fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, le rechazamos, no le estimamos, mas el Señor dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque la maldad se multiplicó en contra de Jesús, Jesús permaneció fiel, y por eso él dice, para esto yo les he dado ejemplo. Yo he vencido el mundo, vencí la maldad, vencí el pecado, para que ustedes sigan mis pisadas. Así que si usted decide ser santo, decide ser fiel, no importa cuántos a su alrededor se caigan o quieran hacerlo tropezar. Si usted ha decidido, nadie puede cambiar eso, porque es una decisión del corazón. Yo me acuerdo un refrán que mi papá siempre nos decía, o una enseñanza, y él decía, el que quiere ser santo puede ser santo aunque estuviese en medio de cerdos, pero el que quiere ser un cerdo puede estar en medio de santos y será un cerdo. O sea, depende de la decisión que yo tome. ¿Cuántos van a perseverar a pesar de que la maldad se multiplique? Dígale, Señor, yo he decidido perseverar hasta el fin. Así que no le eche la culpa a nadie. No, es que yo me devolví, yo no volví por tal cosa. No, yo decidí hasta el fin. Tercero, por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y también el proverbista decía, no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Escuchen, el engaño del pecado es cuando uno empieza a ver la maldad como buena. Fue lo que le pasó a Eva en el huerto. Si ustedes recordarán, en un huerto Eva le entregó el poder a Satanás. En un huerto Eva tomó la copa de la desobediencia. En un huerto Eva doblegó su voluntad ante Satanás, pero en un huerto Jesús tomó la copa de la bendición. En un huerto Jesús revirtió la maldición del engaño al tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Cuando Eva estaba muy cómoda, al igual que usted, cuando llega a Cristo, entrega su vida y empieza a caminar con el Señor en esa paz, en esa felicidad, el diablo no está contento. El diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar, a ver quién se descuida. ¿Y cómo empezó Satanás a trabajar a Eva? Empezó a hablarle del pecado, hablarle que Dios, note que le hizo pensar que Dios era mentiroso, con que Dios ha dicho. Y ella empezó a escuchar, al igual que muchos que empezamos a escuchar al enemigo, que nos hace pensar, ay, es que tú eres muy aburrido, tú allá encerrado, mira, tú no estás disfrutando, tú te dejas manipular de tu mujer. A las mujeres que quieren ser santas, fieles, les dice, ay, usted sí es boba, y empieza a hablarles. Tal vez a través de la televisión, de los programas, de las series, empieza el enemigo ¿a qué? A hablar. Y Eva empezó a escuchar. Después de que Eva escuchó, luego dice que ella vio.
Entonces vienen las imágenes. Después de que usted escucha, tal vez te pones a mirar lo que no debe. El diablo te empieza a mostrar: ay, mire, fulano de tal ha pecado y mire cómo vive y le va bien y está próspero. Empezamos a mirar, porque Satanás, esa es su estrategia, que usted empiece a mirar gente que está en pecado y que aparentemente le está yendo bien, pero es temporal. Luego que Eva vio, dice, codició. Entonces cuando una persona escucha, ve, luego se empiezan a activar las emociones, empieza a codiciar, a querer. Ay, yo tengo derecho a una oportunidad, ay, yo también, esto yo me lo gano, yo puedo disfrutarlo, es que yo siempre ahí, siempre tan juicioso. Y empieza el enemigo a que usted, sus emociones se empiecen a activar, que empiece usted a experimentar cosas, y el enemigo empieza a hacerle ver: ay, es que mira, ya con tu esposa tú no te entiendes, no son felices. A los hijos empieza a ponerles fastidio en el hogar, fastidio hacia sus papás, y se quieren hacer amigos de cualquier persona menos de sus propios papás, porque el enemigo activa las emociones. No te verá cuántos jóvenes a los 15, a los 16 empiezan a tener como ese fastidio hacia su propia familia, a sus hermanos. Y al transcurrir de los años, al madurar, ¿cuántos se dan cuenta del error que cometieron? Que quienes realmente les amaban, les aconsejaban, serían sus amigos para siempre, su familia. Pero el enemigo activa las emociones para que usted sienta todo lo contrario. Después de que Eva empezó a sentir, dice la Biblia que ella extendió su mano y tomó el pecado. ¿Cuántas personas siendo cristianas han extendido su mano y han tomado el pecado? Después de que Eva tomó el pecado, mira todo lo que le había prometido el diablo. ¿Qué fue lo que recibió? Separación de Dios. ¿Qué fue lo que recibió? La pobreza, la escasez, la violencia. Ella ver como mamá que su hijo mayor mata al otro, ¿cómo se sentiría? Y ellos no habían sido creados para ver la muerte. ¿Usted sabía que el hombre no había sido creado para morir? Había sido creado porque ya hay eternidad en su corazón. Y físicamente él murió. Como empezaron a experimentar la escasez, los echaron del huerto, empezaron a ver la sequía, la dificultad. Por eso la Biblia dice que para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Si usted ha extendido sus manos hacia el pecado, pero hoy usted extiende las manos a aquel que en el huerto de Getsemaní venció a Satanás, usted puede hallar misericordia, usted puede encontrar reconciliación, puede levantarse de la maldición, usted puede llegar a ser un hombre, una mujer de bendición, pero tiene que decidir. La Biblia dice que el pecado es un engaño. Hombres que están siendo tentados por la mujer extraña. El pecado es un engaño que le hace ver a usted que ahora sí va a ser feliz. Mentiras. Una vez tomes el pecado, la maldición estará en la puerta de su casa. La Biblia dice: el adúltero no quedará impune. Lo siguiente que viene después de un adulterio es la escasez, la muerte, el conflicto, la dificultad. Tenemos que entender que si estamos siendo atrapados por ese engaño, usted debe aplicar la sangre que Jesús derramó de sus sienes a través de ese sudor y decir: yo rompo esa maldición del engaño. No voy a ver más el pecado como bueno, como codiciable, como atractivo, porque ese es el problema. El pecado no se le va a presentar a usted como un cachos, como un espanto, porque usted huiría de inmediato. El pecado siempre se presenta como si fuera atractivo. Por eso tenemos que romper la maldición del engaño. Los padres, orar así por los hijos: Señor, rompo esa maldición del engaño, donde mi hijo tal vez está viendo la inmoralidad, tal vez está cayendo en el vicio, tal vez está cayendo en una conducta incorrecta. ¿Por qué? Porque el diablo le ha hecho ver que el pecado es lo mejor. Y es una mentira, es un engaño. La Biblia dice: muchos han quedado atrapados, muchos ya han muerto, no han podido regresar. Yo quiero invitarlos a que nosotros reflexionemos si estamos codiciando el pecado, si estamos dejando que la serpiente nos encante. Empezamos a tocar como que damos un pasito, como que decimos: no, yo hasta aquí puedo controlarlo, yo sé lo que hago, no se meta en mi vida, es lo que respondemos. Si el líder empieza a presionarnos: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no has venido a la célula? Empezamos: ay, no se meta en mi vida. O algunos le dicen a la esposa: dígales que no me llamen, que no me molesten.
¿Por qué? Porque el engaño del pecado los está trayendo. Y al igual que el león que aparta a su presa para que una vez esté sola poder devorarla, así hace Satanás en la iglesia. Cuando usted ya siente que no quiere ir a la célula, que usted no quiere permanecer, usted va a tener que pedirle: Señor, ayúdame. Tal vez humillarse en esta noche cuando llegue a su casa y decirle: Señor, ayúdame. Tal vez yo estoy sintiendo esa atracción hacia el pecado y ya no me estoy dando cuenta, no estoy aceptándolo. Porque el problema es que nosotros no aceptamos cuando estamos cayendo, siempre nos justificamos. Escuché en una ocasión a un joven que el pastor le estaba hablando respecto al pecado. Él estaba cayendo en la marihuana, y en esa ocasión usted lo viera con la vehemencia que él hablaba. Hasta el momento seguía en la universidad, estaba trabajando, estaba bien, y él hablaba como que es que eso es un tabú y uno sabe hasta dónde llega. Y bueno, prácticamente como que él tenía la razón, pero han pasado menos de 2 años y está completamente desubicado. Ya perdió el trabajo, la universidad, la familia siente vergüenza de llevarlo a un sitio porque él habla unas sandeces, unas cosas incoherencias, y eso que él decía: yo lo controlo. Así es el pecado. El pecado nadie lo controla, es una mentira. El pecado es como un imán. Entre usted más se acerca, cuando lo atrapa, solo la compasión y el amor de una familia que ore insistentemente para que la maldición del engaño caiga, puede hacer que un milagro ocurra en esa persona y pueda regresar a los caminos del Señor. ¿Cuántos creen que debemos alejarnos del pecado? Dele ese aplauso al Señor Jesucristo. ¿Qué otro aspecto nos hace que no perseveremos? Por los afanes de este mundo. Mira, muchas personas no se comprometen con Dios porque a veces los afanes de este mundo les son más importantes. A veces viven tan afanados en conseguir cosas materiales, en conseguir únicamente lo que sustenta el cuerpo, cuando el Señor dijo en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No diga que usted no ora porque no le queda tiempo, eso es mentira. Busque primeramente el reino de Dios. Si usted es un estudiante y busca primeramente a Dios, Dios le dará la sabiduría, la inteligencia, y usted aprenderá más rápido que sus compañeros. Si es en su trabajo y usted busca primero a Dios, Dios le dará la habilidad y la gracia de ser el mejor empleado. Si es un empresario y usted busca a Dios primeramente, Dios bendecirá todo lo que sus manos hagan y su negocio prosperará. Si usted es una ama de casa y busca primeramente al Señor, su familia será guardada en las manos del Señor. En la iglesia primitiva, en el libro de Hechos 2:46, hay una clave. Como ellos perseveraban, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos asisten a una célula? ¿Cuántos participan de una célula? Y los que no participan de una célula, usted este año prométase a sí mismo involucrarse en una célula. Ellos participaban, dice, en las casas, eran las células. Allí partían el pan, tenían comunión, tenían, dice, sencillez de corazón. En una célula uno puede acercarse al líder para que ore, para que usted presente sus necesidades. Le van a conocer un poco más de cerca. Si hay algo que el líder no puede resolver, lo trae, y entonces buscamos la manera de cómo presentarle o prestarle una consejería, una ayuda. Pero es necesario que nosotros nos unamos cada día más, que vayamos a esas células. Eso no es para pasar o perder el tiempo, es porque es una forma de perseverar en la doctrina de Cristo, de que unos con otros oremos, nos apoyemos y podamos estar unánimes. Lucas 8:14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, hay gente que se deja ahogar. Si están en la empresa, asisten a todas las reuniones sociales, porque ellos no se pueden perder de una reunión, porque de eso depende el trabajo. Mentiras. El trabajo depende de que usted cumpla con sus responsabilidades.
Muchas veces nos afanamos son por las cosas materiales, papás que trabajan día y noche que para darle a mi hijo que no le falte nada, porque a mí me faltó todo. Mire, no es cierto. Las cosas materiales no es lo que llena el corazón de un hijo. Muchos de los hijos lo que reclaman es tiempo, reclaman es que los papás los escuchen. Eso de que hoy en día estamos en una sociedad de consumo y entonces la necesidad es de tener más, de estrenar más, de que estar a la moda y estar siempre con lo último. No siempre. ¿Cuántos de nosotros fuimos una generación que creció y no sabíamos lo que era una piñata? A ver, no sabíamos y no nos traumó eso. A veces ni el cumpleaños. Yo me acuerdo que para nuestro cumpleaños en mi casa lo máximo era que le daban un huevo entero. En serio, cuando no había cumpleaños de a medio, porque éramos muchos. Y entonces yo pienso, eso no lo traumó a uno. Nosotros no sabíamos lo que era que estrenar un diciembre, eso no estaba dentro de nuestro vocabulario y eso no nos traumó, al contrario nos retó, nos desafió. A mí esa necesidad de pronto de cuando uno llega a la adolescencia que quiere tener ropa, quiere estrenar y no había, entonces fue lo que me llevó a mí a aprender desde muy joven. Desde los 12 años yo ya estaba tratando de echar costuras. A los 15 ya me hacía mi ropa. Y cuando fue la graduación, que el viaje a la costa, mire, fui 8 días a Cartagena, Santa Marta. Pagué toda mi excursión. Mi mamá no tuvo que sacar un peso. ¿Sabe cómo la pagué? Haciéndole ropita a mis compañeras para ir a la playa. Y yo me puse todo lo que quise y estrené todo lo que quise, pero fue, note que una necesidad. ¿Qué fue lo que no me faltó? Amor, cariño, que mi papá nos contaba cuentos, historias, eso nunca me faltó, que nos enseñó a soñar, que nos enseñó valores, que nos enseñó a respetar, a no mentir, a no ser chismosos, que cada cosa que él nos enseñaba lo hacía con una historia y era tan aterradora que a usted no le quedaban ganas de decir mentiras o de ser chismoso. Y eso fue más importante. Lo demás, las necesidades físicas, de lo que carecimos, lo que hizo fue que nos retó en la vida. Usted sabía que a los 22 años, con 3 hermanos míos, nos unimos y le compramos a mi mamá la primera casa. Y fue trabajando. Yo me dediqué a las confecciones, tenía mi taller y ahorrando, y nos tocaba en esa época de a 2 millones de pesos para juntar la cuota inicial y la juntamos. O sea, la necesidad, cuando usted tiene valores, la necesidad no lo vuelve un delincuente, lo desafía para salir adelante. Así que padres, enseñen a sus hijos valores antes que matarse trabajando para darle cosas materiales. Estamos contaminando el planeta de mugre porque compramos, no, es que hay que darle al niño para que no se sienta mal. Es que hay que darle y darle, si es así o no, y lo llenamos de cosas materiales. Y a veces los chinos tienen una canasta así que no saben ni qué es lo que tienen. Y llegan y le dan bote y usted vuelve y recoge. Y es puro mugre lo que les hemos comprado, porque es que al niño hay que darle para que no se sienta mal. No es eso. Al niño hay que darle valores, hay que darle amor, hay que darle respeto, tiempo, antes que usted dejarse envolver por los afanes de este mundo que hacen que las personas no perseveren. Y lo cuarto que dice la palabra de Dios es por la persecución. Persecución. ¿Qué es perseverancia? Tengo aquí una definición, dice: ser uniforme y constante, continuo, que sigue adelante siempre, que no puede parar, sin cambios, que es una persona firme, que es una persona que no cambia de acuerdo a las circunstancias. Eso es perseverancia. ¿Va a venir persecución? Ciertamente la Biblia dice: todo el que quiera vivir piadosamente ha de sufrir persecución. O sea, no hay escapatoria. Dígale, no hay escapatoria, te van a perseguir. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a perseverar o nos vamos a dejar achicopalar? Yo me acuerdo que la noche que mi papá se murió, que fue el 2 de junio de 1992, que era un festivo, estábamos viendo una película que se llamaba Retroceder nunca, rendirse jamás. Y marcó mi vida ese título: Retroceder nunca, rendirse jamás. Y cuán duro fue esa muerte de mi papá, porque fue un paro fulminante al corazón, un hombre muy sano, 49 años, nunca se enfermaba.
pero la vez que se enfermó definitivo. Y él nos enseñó a perseverar en los sueños, en el seguir a las cosas correctas. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos tener esa virtud de la perseverancia. El Señor dijo que el que venciera, que el que permaneciera firme hasta el fin, yo le daré la corona de gloria, pondré su nombre, dice, lo escribiré en una piedrecita, le harán vestiduras de santidad. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. También lo advirtió en Marcos 13:13, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Note cómo el Señor Jesús advirtió que habría persecución. Y hay personas que apenas los persiguen se empiezan a desanimar, a desalentar. Una de las cosas que a mí me ocurrió por ser, en mi familia, por ser ellos tan católicos, tan enraizados a esa fe, es que mi mamá por lo menos dejó de hablarme. Decían que yo ahora era la oveja negra de la casa. Yo me acuerdo que mi mamá no quería nada conmigo, pero nada es nada. Y era como un resentimiento, una seriedad. Y yo me acuerdo que un día yo hablé con ella, porque mi mamá era pues una mujer muy entregada a Cristo. Ella, después de que mi papá se murió, bueno, a Cristo no, a su religión, ella fue una mujer que le guardó luto por 2 años. Eran esas mujeres que era de ley. Y entonces cuando ella ve que yo ahora empiezo que la Biblia, que no sé qué, y que nada que ver con ir a acompañar a ella a la misa, a las novenas, a todo lo que la acompañaba. Y un día llegó y yo siempre le daba lo del diario, lo del almuerzo. Entonces ella llegó, pero eso sí, ahí sí venían pacíficamente. Entonces yo: mami, tome, le entregué pero ya no me hablaba, no había tema de conversación con ella. Entonces yo ese día como que me armé de valor, porque a mí me criaron que uno a los papás los tenía que respetar. Y mejor dicho, si ellos dicen blanco y es negro, usted dice blanco. Deberían ser así las generaciones de ahora, ¿no? Mi mamá solamente tenía que hacernos así. Si estábamos haciendo algo incorrecto, hacía este gesto y uno sabía: cállese, mire si está mal sentado y váyase de aquí. Uno no decía: ¿por qué me mira así? No, eso era algo que uno se analizaba, se hacía un autoexamen: ¿qué mal estoy haciendo? Y ese día llega mi mamá y yo me acuerdo que yo había leído la palabra y todo, y estaba en Isaías, donde dice que aunque la que te dio a luz se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y le dije: mami, tú sabes por qué, a pesar de que yo te amo y te respeto, y en esto no te he obedecido. Y ella: ¿por qué? Le dije: mami, porque tú siendo mi mamá, y dicen que el amor de una madre no se acaba, y el tuyo se acabó. Y no se acabó porque yo hubiera hecho algo incorrecto, sino porque ahora sigo a Jesús, y ese amor se acabó. Le digo: si el amor tuyo se acabó, ¿qué esperanza me queda a mí con las personas? Por eso, mami, aunque yo deje de pronto usted no me hable, aunque me corran si es necesario, yo nunca dejaré de amar a Jesucristo, porque cuando yo tenga 90 años, así esté como una uva pasa, Él me va a querer igual que si tuviera 15 años. Y ella como que se fue, no me dijo nada, así como eran las mamás de antes, salió y se fue. Pero ese día el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en ella. Fue y le dijo a mi otra hermana, le dice: pero es que ¿cómo quieren que uno sepa de Dios si de verdad uno nunca ha leído la Biblia? Pues dígale a Yolanda que venga y me la lea. Y ella que dice: dígale, yo fui y le conseguí la Biblia católica, Dios habla hoy, como para que no dijera que se la había cambiado. Y todos los días leía una porción, no la condenaba, sino leía una porción. Yo me acuerdo que empezó una batalla con mi primo el cura. Él iba, como que mis hermanas yo las llevaba a la iglesia un sábado, y la que se quedaba en la casa él me la desconvertía. Y era así una batalla. Lo mismo con mi mamá. Y mi mamá poco a poco empezó a leer la palabra de Dios. Y resulta que un día ella misma quitó todas las imágenes. Yo no le tuve que quitar ninguna, yo quité las mías. Ella misma quitó voluntariamente las de ella. Y ya cuando llegó mi primo y vio, y le dijo: no queda ninguna raíz del catolicismo en esta casa. Y mi mamá le dijo tan sabiamente, ¿no? Le dijo: lo que pasa es que la Biblia dice que eso es idolatría, y yo por eso las quité todas. Mi primo no volvió más a la casa.
pero Cristo entró a la casa. El Espíritu Santo nunca ha salido de la casa. Perseveramos. Perseveramos. A pesar de que el primer año mi familia fue terrible conmigo, yo perseveré. Recuerdo que una vez le dije a mi hermana, dije, a mí me provoca es devolverme, irme de monja, porque yo siempre había querido ser monja y me voy de monja y voy a desaparecerme de acá. Pero gracias a Dios que nunca lo hice. Perseveré. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuántos hoy quisieran hacer un pacto de perseverancia? Decirle, Señor, mire, yo quiero aquí hasta que vengas o yo vaya a tu presencia. Mire, yo hice un pacto a mis 23 años y yo sé, fui consciente de lo que hice, aunque alguien nos decía, uy, no, uno no tiene por qué atarse. El pacto decía, Señor, si yo te he de fallar, si me he de volver al mundo para no levantarme y avergonzar tu nombre, córtame. Y yo me acuerdo que lo hice con muchísima seriedad, y aún yo le digo, Señor, yo prefiero morirme antes que volver atrás, antes que hacer algo que la gente te aborrezcan a ti por culpa mía. Redemption's bid is unrelenting.